Nunca toques tu suculenta porque le puedes hacer mucho daño. A veces pasa que cuando traemos nuestras suculentas a casa, estas tienen un polvito blanco llamado pruina y muchas veces queremos como limpiarlas, como quitarles ese polvo que traen. ¿Por qué? Porque en el lugar o en el sitio donde las venden, estas personas o con las cosas a veces sin querer empiezan a tocarlas y estas empiezan a tener como una especie de mancha. Entonces a nosotros no nos gusta y queremos limpiarla para que quede como uniforme. Resulta y pasa que este polvo es una protección que tienen estas plantas para su supervivencia. Es decir, que cuando las llevamos al sol directo, por ejemplo las que son del sol directo, porque la mayoría que traen concentración de pruina las podemos llevar al sol directo. Esto hace que la planta se queme enseguida porque este polvito es una protección contra los rayos solares. También nos sirve para repeler algunos insectos y muchas veces desconocemos esto. Otra cosa que ellas han desarrollado con el pasar del tiempo, porque son plantas de tierras desérticas, estas han desarrollado esta pruina. ¿Para qué? Para direccionar el agua cuando llueve, porque en estos sitios muchas veces pasa mucho tiempo y no les llueve. ¿Cómo lo hace? Me he dado a la tarea y esto sucede cuando las suculentas tienen estas rosetas que tienen las hojitas como muy compactas y al llover esto redirecciona el agua hacia el tallo. Esto hace que estas suculentas guarden el agua para la época de sequía y por esto duran tanto tiempo que la reguemos. Otra cosa que les quería compartir es que esta pruina no vuelve a salir. Hay que esperar hojas nuevas. Por decir algo, las trajiste a tu casa y ya le limpiaste la pruina, las debes tener en un lugar súper iluminado, pero que no les vaya a dar el sol directo. ¿Por qué les digo esto? Porque si las llevas al sol directo se te van a quemar. Sin embargo, pueden sobrevivir en un sitio bastante iluminado, pero protegida del sol. Acá, por ejemplo, les traje algunos ejemplos de algunas plantas. Por ejemplo, cuando ustedes ven estas plantas de color rosado, uno a veces piensa que no tiene pruina. Resulta que si las tocas, vamos a tocar acá esta hojita, se ve que se le quita la pruina. Esto sucede en la mayoría de las ocasiones cuando lo hacemos con pequeños toques. Por eso cuando les hagamos tratamientos preventivos, de pronto para las cochinillas, lo vamos a hacer de una manera suave sin ir a retirar. Muchas veces si la planta ya está invadida, le podemos hacer esto, así le quitemos la pruina porque se trata de salvar la planta. Estas a veces se llenan de una cochinilla como pegajosa y a veces es quitarla sin ir a quitarle la pruina. Si tenemos que sacrificar algunas hojas y la planta, la sacrificamos. De resto no lo vamos a hacer porque ya sabemos que esto nos protege nuestra planta. Ahora, por ejemplo, en esta ruñoni, esta tiene mucha concentración de pruina y esta nos aguanta, digamos, el sol de las mañanas, el sol de las tardes y esto es vital para ella para que se desarrolle de una manera así súper grandota, con sus hojas espaciosas. Cuando esta ruñoni se empieza como a recoger es porque ella no se siente cómoda y esto hace que ella se empiece como a encoger y en algunas veces la puede llevar hasta la muerte. Por eso es importante tener en cuenta este paso. Por ejemplo, esta también tiene unas hojas grandotas y uno ve que la planta no tiene esas rosetas tan definidas como la que les mostré, anteriormente. También le sucede lo mismo. Si la seguimos tocando, esta empieza a perder esta pruina. Por ejemplo, acá tiene algunas hojas que sin querer le he tocado cuando la riego o cuando le pongo el abono y esto hace que ella se vaya quedando sin pruina, pero en las hojas nuevas le va saliendo. Acá, por ejemplo, en este sedum, mírenlo, por ejemplo, cuando lo llevamos al sol directo, se pone de un color súper azul y en los bordes coge un color como rosado. Si le quitáramos la pruina, esto lo que hace es quemarse. Miren lo hermoso que está y hasta ahora lo estoy empezando a llevar al sol directo. En esta Adromichus oviferum también esta pruina está muy presente y es demasiado concentrada. En estas partes de acá tiende a ser como más rosada que blanca por los rayos solares. Acá esta, por ejemplo, tiene un color como verdoso, como azul grisáceo en esta parte porque no le da mucho el sol, pero ahí va creciendo de manera compacta. En esta que está pequeñita y es la elegans, mírenla, está súper hermosa, no la he tocado, la mantengo siempre así y ella trata como de recogerse cuando no recibe los rayos solares adecuadamente y le hace falta el riego, entonces ella protege su tallo. Acá en esta, que la llamamos la planta tarántula, mírenla lo hermosa, esta también trae mucha concentración de pruina, pero a veces se nos olvida porque trae una cantidad de vellitos, como unas vellosidades ahí, y esto hace que de pronto creamos que no trae pruina y resulta que sí. Yo tengo una grandota y empecé como a tocarle los bordecitos y esta empezó a quedarse sin esa parte y esta ya no se regenera. Acá tenemos esta otra que también es azul y en las partes de acá donde la plantamos también está
quedándose sin pruina, pero en la parte de arriba ya empezó a tener su pruina. Este es nuestro Senecio serpens, que también tiene mucha concentración de pruina. Si ustedes se fijan, esta parte de aquí hacia abajo ya la perdió y estas hojitas tienden como a arrugarse, se ponen como verdes, mientras que el color original de es este azul. En esta colita de burro, al que le encanta el sol de las mañanas, cuando le hacemos mucho el toque, este tiende como a tener como una especie como de cicatriz, y cuando lo llevamos al sol directo sin querer, cuando ya le hemos quitado la pruina, estas pepitas, estas hojitas tienden a arrugarse y en muy poco tiempo empiezan a caerse. Estas hojas no las debemos tocar nunca, ya que cuando vamos a manipular este tipo de plantas son muy frágiles y cuando las vamos a llevar al sol directo ya no podemos debido a la carencia de la pruina. Coméntenme ustedes cómo les ha ido con estas plantas, si sabían lo de la pruina, si se la limpiaban o cómo hacen cuando estas plantas empiezan a perder su pruina.